Una generación que danza es una generación que avanza. Reconocer. Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, del canal de YouTube, la radio y la televisión. Les mandamos un abrazo, bendiciones a todos. Hoy queremos nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Así que tengamos a mano la Biblia, nuestra libreta, nuestro lápiz, para que podamos aprender conforme a lo que nos enseña la Biblia. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 26, verso 30. Vamos a leer la versión Félix Torres Amat. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así erigirás el tabernáculo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si usted le pone atención al versículo, en esta versión dice conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces quiere decir que partiendo de ahí, lo que quiero trasladarles es eso, ¿verdad? Que hay un modelo que el Señor ya nos dejó, hay normas estipuladas de parte del cielo, ¿verdad? Yo quiero tratar de llevarlo conmigo, ¿verdad? Para que podamos aprender un poquito y que podamos ver aquello que está hecho fuera de esa norma. Eso es el tema, fuera de norma. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie. Padre Celestial, te pedimos una vez más, Señor, con todo nuestro corazón, que tomes el control del ambiente espiritual, que tomes el control, Señor, de este lugar, para que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, esta tarde, este día, Señor, con toda libertad. Te pedimos que bendigas a los que nos escuchan, a los que nos oyen, a los que nos miran, Señor, a través de las redes sociales y la televisión. Que seas tú también llevando toda la bendición que tienes preparada para nosotros. Aprender de tu palabra. Sabemos que ahí, Señor, encontramos la vida eterna. Quédate con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay muchos versículos, obviamente, y versiones que vamos a encontrar en la Biblia que nos hablan conforme al modelo. Ya eso es alguna otra prédica que por ahí está en las redes sociales, pero lo que le quiero tratar de que usted pueda ver con los ojos de la enseñanza, que no se siguieron algunas normas, no se siguieron ese modelo que el Señor dejó. Y obviamente la advertencia se nos está dando acá para que sigamos cuidadosamente lo que es revelado a los siervos. No debía quedar nada, hermano, de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. No se dejaba nada que fuera a la idea de él, sino que Dios le estaba diciendo que hasta el último gancho que se iba a poner en el tabernáculo iba a ser conforme al modelo que Dios le había dicho. Cuando quiero ver ahora un versículo del Nuevo Testamento, Filipenses 3:17, todavía estoy en la introducción. En Filipenses 3:17, en la Biblia al día, oiga esto: hermanos, seguid todos mi ejemplo y fijaos en los que se comportan conforme al modelo que os hemos dado. Ahora, aquí está Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Sigan el ejemplo que nosotros les entregamos conforme al modelo. Entonces, quiere decir que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay normas a las cuales tenemos que regirnos, por lo cual nosotros tenemos que darle honor y gloria al Señor conforme a la norma que nos ha entregado. Creo que poniendo este cimiento, ¿verdad? Ahora puedo tratar de desarrollar un poquito lo que quiero ministrarle, porque
quiero mostrarle algunos puntos que están fuera de la norma, fuera del modelo, que ya no se siguieron las estipulaciones divinas. Y obviamente hubo un castigo de parte del cielo por esto. Quiero que me acompañe. Vamos a ver uno de los primeros puntos. Fíjense que si Dios me ayuda con esto, vamos a terminar. Vamos a ver de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Todo lo que está ahí fuera de norma. Tal vez no vamos a verlo todo, pero por lo menos dejar un poquito la idea. En Génesis capítulo 11, verso 9, Biblia al día, dice: por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Entonces, como estamos hablando de las cosas que ya no están hechas conforme al modelo, sino que ahora es fuera de la norma. El libro de Génesis me va a servir mucho para lo que le quiero trasladar, porque ahora lo que encuentro aquí es que el hombre hizo una torre, ¿verdad? La torre se le llama la torre de Babel. ¿Por qué le pusieron así? Porque obviamente era una civilización de los babilónicos. Esa palabra Babel significa confusión. Eso es lo que significa. Cuando empezamos a estudiar un poquito, como estamos hablando de lo que se hace fuera de la norma, encontramos ahora que aquí los humanos empiezan a multiplicarse y empiezan a construir. Pero yo le puse a esto, como estamos hablando fuera de la norma, logros equivocados. Porque pensamos a veces que con lo que nosotros estamos haciendo o lo que estamos logrando es correcto, cuando no hemos involucrado a Dios en la ecuación. Los babilónicos, hermano, eran personas influenciadas por las tinieblas, por espíritus de tinieblas. Cuando vemos el desarrollo de la genética, obviamente aquí estamos en el capítulo 11 de los Génesis, y mire lo que el pasaje dice: fue allí donde el Señor confundió el idioma. O sea que ellos se hablaba una sola lengua, era una sola lengua la que se hablaba en todo el planeta, en todo el mundo, que se conocía obviamente desde esos momentos. Pero mire la desobediencia cuando yo me salgo de la norma de Dios. Dice la Biblia que los hombres empezaron a multiplicarse. Aquí ya pasó el diluvio, aquí estamos en el capítulo 11. Los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, empezaron ellos a desarrollarse, empezaron a construir, empezaron a hacer civilizaciones. Pero ¿por qué le ponemos fuera de la norma? Porque sus logros no le dieron la gloria al Señor, sino que se atribuyeron ellos sus logros. No se acordaron del Creador, sino que ellos dijeron: por nuestra propia fuerza estamos logrando esto. La Torre de Babel era un logro humano. La Torre de Babel era una maravilla del mundo. Y no está malo, no está malo. Lo que quiero señalarle aquí es que era un monumento dedicado a la misma gente, no a Dios. Entonces aquí está fuera de norma. Y usted conoce la historia, dice la Biblia que ellos construyeron hasta alcanzar el cielo, porque no era por la construcción y la altura, sino que en la parte superior de la Torre de Babel lo que habían eran signos zodiacales. Y entonces lo que hacían ellos es que ya no consultaban al Señor, sino que consultaban las tinieblas, consultaban espíritus malignos. Ahora, como estamos aquí tratando de desarrollar un poquito el tema y ver cómo podemos entonces ponerle el medicamento. ¿Por qué la Torre de Babel fue un logro equivocado? Porque obviamente no glorificaron a Dios. Entonces aquí sería glorificar a Dios. La medicina sería glorificar a Dios, ¿verdad? Glorificar a Dios. Cuando nosotros aprendemos estas cositas tan sencillas, hermano, que no nos olvidemos que nuestros logros, yo no sé si usted está en la universidad, si está en el colegio, donde usted se encuentre, usted pueda decirle al Señor: gracias porque me has traído hasta acá, porque he llegado a culminar mis estudios universitarios, mi maestría, qué sé yo, lo que hayamos hecho, tenemos que aprender a darle la gloria al Señor. A veces
A veces construimos monumentos a nosotros mismos para llamar la atención. Eso fue lo que hicieron los babilónicos. Ellos querían sentir el poder. Ellos querían hacerse sentir en el mundo que ellos eran los más poderosos. Entonces construimos monumentos a nosotros mismos para nosotros llamar la atención. Nuestros logros deben de enfocarse siempre en Dios. Entonces usted que está en casita, que está llevando conmigo ahí, el apunte es: estos logros, siempre todo lo que emprendamos y hagamos, tenemos que glorificar al Señor. Gloria a Dios por esto. Si seguimos avanzando, vamos a ir ahora al libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32, verso 4. Recuerda que estamos hablando de fuera de norma. Cuando se hacen las cosas fuera de norma. Los babilónicos construyeron una torre de Babel para consultar espíritus. Y dice la Biblia que dijo Dios: no va a contender, no voy a dejar que el hombre haga esto. Entonces dice que los confundió. Aquel idioma que ellos hablaban los confundió porque no le dieron la gloria a Dios. Siguiendo la temática fuera de la norma, Éxodo 32, 4, Biblia de las Américas. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Verso 5. Cuando Aarón vio esto, oiga esto, mire, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Mire, quiero que vaya conmigo acá y que podamos entender un poquito lo que estamos hablando fuera de la norma. O sea, habían estipulaciones divinas que se tenían que seguir, pero el hombre siempre se ha salido, hermano, de la norma. Los babilónicos decidieron hacer sus propias construcciones y olvidarse de darle la gloria a Dios. Pero ahora encuentro que, mire usted, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, construyó, lo vamos a poner así, que el pueblo fue, ¿verdad? Construyó el becerro de oro. Ese becerro fue hecho fuera de la norma. ¿Por qué fuera de la norma? Porque el Señor le estaba enseñando a su pueblo Israel que no hay que adorar imágenes. Incluso esto se hizo, hermano, cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ahora, mire usted, ¿quién nos habla del becerro? Porque el humano siempre quiere adorar algo. Pero esto, como estaba fuera de la norma, era una adoración errónea, ¿verdad? Errónea. Entonces, como vamos acá hablando de que fuera de la norma es, ¿por qué nos saltamos? ¿Por qué hacemos caso omiso de los mandamientos divinos? Si el Señor, hermano, el Señor les había hecho el milagro de abrirles el mar rojo. Ayer lo estudiábamos con los hermanos discipuladores, estamos viendo un poquito esto. Imagínese usted cómo lo terrible del punto, porque mire que dice que hizo de ellos un becerro de fundición. De todo el oro que tenían los israelitas, lo fundió, y dice que entonces dijeron ellos: este es nuestro Dios. Y Aarón hizo una proclama. Le decía a los hermanos discipuladores: ¿cómo es posible que tan torcido andaba Aarón que hizo una proclama? Mire usted qué terrible. Recuerda que nosotros, nuestro ministerio, hacemos una proclama los fines de año apostólicamente, lo recibimos de parte de nuestros apóstoles, ¿verdad? Y hacemos la proclama conforme a esa visión y se camina conforme a eso, porque estamos dentro de la norma, estamos bajo la cobertura. Pero fíjense ahora, Aarón, qué terrible, fuera de la norma. Están adorando a un becerro, están adorando una imagen y están haciendo lo que a Dios no le agrada. Y entonces dice acá que hasta una proclama hicieron, hermano. ¿Se puede dar cuenta usted de esto? Hasta una proclama hicieron. Nuestra sinceridad, hermano, con el Señor no debe de ser aparente. Cuando nosotros le estemos dando adoración, cuando nosotros le estemos haciendo alguna reverencia o algún honor al Señor, debe ser sincero. Esa sinceridad no debe demostrarse con una sinceridad aparente, debe reflejar obediencia real, porque la idolatría no le agrada al Señor.
¿Por qué fue fuera de norma esto? Dice que cuando Moisés descendió del monte, y entonces dice que escuchó los cantos, escuchó las alabanzas, escuchó la adoración, y entonces dice que Moisés se molestó y le dijo: ¿qué has hecho, Aarón? ¿Qué has hecho? Y mire que Aarón hasta mentiroso se volvió. No, dice yo, solamente pusimos el oro ahí y salió esto, hermano. Y dice la Biblia en los versículos anteriores que hasta con un buril el sacerdote Aarón había, hermano, le había tallado, le había dado forma al becerro. Se había salido, hermano, de la norma, ya no estaba en el camino. Entonces, la adoración errónea es adorar lo que no es Dios. Ya vimos en el punto 1 que la Torre de Babel nos habla de que la cura para eso, para los logros que hacemos en nuestra vida, hay que llevarlo a los pies de Cristo. Pero nuestra adoración es una entrega, es una dedicación que yo tengo que hacerle, una dedicación personal al Señor, adorar al invisible. Mire que usted que los dioses egipcios, que eran los más populares, los más famosos, era el dios Apis y el dios Horus o Hathor se le llamaba. Ese dios Hathor tenía una forma de becerro, era como un toro. Y por eso es que ellos, hermano, obviamente venían con aquellas culturas egipcias, y por eso es que se está fuera de norma cuando no se aplica la cultura divina, sino que lo que hacemos es aplicar la cultura del lugar donde nosotros somos. El lugar donde nosotros somos está contaminado. El lugar donde nosotros somos, lo que adoraban eran a demonios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Entonces, como le estamos aplicando la medicina y el medicamento, si está fuera de norma, se corrige con algo que nosotros le enseñamos también aquí en la doctrina: la cultura divina. Hermano, no se trata de que es que yo soy de este país y yo tengo que adorar a este Dios, o yo soy de otro país y tengo que adorar a otro. Es que no se trata del país donde estés al Dios que vas a adorar. Hay un único Dios. El único Dios que nos rescató se llama Jesucristo. No hay otro. No, dice la Biblia: no te harás imagen ni cosa semejante, porque entonces estás fuera de la norma. Es más, Éxodo 20 dice: yo soy un Jehová grande, fuerte y celoso. Grande, fuerte y celoso. Así que nuestra sinceridad debe de ser, hermano, una sinceridad real, no aparente. Obediencia. La adoración no debe de ser dada a otro que no ni conocemos, hermano. Hay gente que adora ni lo que conoce, sino porque lo recibió por sus antepasados, por sus familiares, por sus abuelitos, por una cultura, hermano, del país donde uno vive. Si nos empezamos a averiguar de cualquier cultura, de cualquier país, hermano, todos esos ancestros tienen, hermano, infiltraciones espirituales demoníacas. Lo que tenemos que hacer es ver la cultura divina, no salirnos de la norma. Se adora a Dios que no se ve. Lo pronto le veremos, cuando Él venga por nosotros lo vamos a ver, pero en estos momentos no sabemos cómo es. Entonces, mire, la Torre de Babel fuera de norma. El becerro, Aarón, hermano, fue convencido por el pueblo para hacerles un Dios. Cuando el sacerdote deja de escuchar la voz de Dios y empieza a escuchar la voz del pueblo. Yo no estoy diciendo que el pueblo no tenga voz. Claro, el pueblo tiene voz, pero el que manda en una congregación en la iglesia es Dios, no el pueblo. El sacerdote tiene que escuchar la voz de Dios fuera de la norma. Entonces vas a cometer errores en la adoración. Tenemos que aplicarnos, hermano, conforme al modelo de la adoración que Dios nos ha dejado. Vamos a avanzar un poquito más al tercer punto. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 10. Versión Palabra de Dios para Todos. En cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo. Verso 11. Y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl respondió: vi que los soldados me abandonaban, tú no llegabas y los filisteos se estaban reuniendo en Migmas. Mire, ahí le dejo un extracto de esta historia. Usted en casita, usted que está ahí en casita, después del tema, si quiere puede abundar en la historia para entenderla de una manera mejor, pero
Solo quiero dejar aquí lo que estamos hablando, el fuera de norma. ¿Por qué voy a tomar a Saúl? Entonces a este le voy a poner el altar de Saúl. Hemos hablado de Saúl en otros temas, ¿verdad? Y Saúl significa el que es pedido por el pueblo. Uno que no es conforme al corazón de Dios, sino que conforme al corazón del pueblo. Este Saúl, hermano, mire, aquí cometió un grave error. Porque él lo que hizo fue un sacrificio. Mire lo que voy a poner aquí, como estamos aprendiendo, un sacrificio ilegal, fuera de norma, fuera de la norma. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Hay que hacer lo correcto. Entonces, mire, Saúl está con el sacrificio, está con el altar, ya tienen todo listo. Pero Saúl no es sacerdote. Quiero que me ponga atención con esto. Saúl, hermano, estaba siendo todavía tenía que confirmarlo el Señor todavía. Ya lo habían ungido, sí, pero falta una confirmación divina. Y Saúl, hermano, está todavía como en ascuas, pues todavía no ha definido cómo es su rumbo, sino que él está comenzando a crecer su reinado, su gobierno. Pero le cayó mal eso, fíjese, como que se embriagó de poder, como que él se sintió que era el rey, que él mandaba. Y entonces Samuel le dice, voy a llegar ahí al holocausto, voy a llegar, así que me tienes que esperar. Entonces le está dando una norma. ¿Quién es el que da la norma? El sacerdote, el ministro. Esta es la estipulación, estas son las instrucciones. Vas a esperar que yo llegue para empezar con el sacrificio. Pero Saúl, hermano, como él, mire qué terrible, venimos de ver el becerro, ¿verdad? Que Aarón hizo lo que el pueblo le dijo. Entonces Saúl, como era pedido por el pueblo, recuerde que Saúl, el pueblo, fue que pidió rey. Entonces el Señor les hizo conforme a lo que el pueblo pedía y les dio rey. Pero en lo que Saúl estaba esperando que llegara Samuel, el pueblo se desajustó y se empezó a ir. Se empezaron a ir las compañías, los ejércitos, y empezaron a quedar, dice que se quedaron solo como 600 personas. Casi todo el pueblo se estaba yendo. Entonces Saúl dijo, no, yo voy a empezar con el sacrificio, porque Samuel se ha tardado mucho. O sea que esto es muy parecido a lo que le pasó a Aarón acá en el punto 2. Porque el pueblo dijo, no hombre, Moisés no viene. Moisés no viene de estar en el monte, ya lleva 40 días. Haznos un becerro muy parecido. Y aquí el pueblo dijo, no hombre, Samuel no viene, mejor me voy. Y entonces Saúl, para retener al pueblo, él empezó el holocausto, fuera de la norma, fuera de la instrucción. Hermano, mire la enseñanza aquí. No podemos hacer las cosas a nuestro antojo, sino rendir la voluntad, hermano. Ay, hombre, aquí tenemos que rendir lo que yo quiero hacer. No es eso lo que se debe hacer, porque entonces estoy fuera de la norma. Estoy poniendo el medicamento aquí, ¿verdad? Aquí sería rendir la voluntad. Aquí le faltó a Saúl, le faltó aprender a gobernar. Si él en realidad hubiera tenido el apoyo del pueblo, no se hubiera ido el pueblo. Mire cómo nos enseña esto. Por eso es interesante que estamos en un tiempo de enseñanza. Porque quiere decir que a veces nosotros somos los que retenemos a la gente, no es Dios. Y ahí es donde está el punto. Yo prefiero, hermano, que los que estén en la iglesia sean los que en realidad aman a Dios. Ah, no voy a llegar hoy a la iglesia porque hoy no está el pastor, hoy no predica la pastora, entonces hoy no llego porque hoy va a predicar otra persona. Entonces estás fuera de la norma. Mire lo terrible de esto. Porque cuando se deja la autoridad delegada, Samuel no delegó a Saúl. Ese es el punto acá. Samuel no delegó a Saúl. Y por lo tanto todo el sacrificio fue ilegal. ¿Presentó sacrificio Saúl? Sí, pero ilegal. Entonces, yo te voy a decir algo y te voy a aconsejar en esta hora. Corrige los asuntos espirituales lo más pronto posible. Yo sé que tenemos cosas que corregir, yo sé que tenemos conflictos con personas, con el vecino, incluso con los hermanos de la iglesia.
Corrige los asuntos espirituales lo más pronto posible. No realices acciones de manera equivocada. No corras a hacer las cosas a la ligera. Primero consulta, primero pregunta, porque entonces, si no, tu sacrificio va a ser ilegal. Vas a estar fuera de la norma. Y Saúl, ¿sabe qué pasó después de eso? Saúl perdió su reino. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? En cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Y terminando Saúl, hermano, de hacer todos los rituales, llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Mire la pregunta, ¿qué has hecho? Y Saúl le dijo, no, hombre, yo vi que los soldados se estaban yendo y yo tuve que hacer algo porque tú te tardaste. Sí, hermano, pero ¿sabe qué le dijo Samuel? Dios se ha apartado de ti por el sacrificio ilegal que has hecho, porque te saliste de la norma. El punto es que aquí, hermano, Saúl podía corregirse, pero no lo hizo. No lo hizo. No aceptó la corrección de su cobertura. Aquí podemos aprender muchas cosas. Cuando estamos fuera de la norma, hermano, para eso están las autoridades, para corregirnos, para que nosotros no nos salgamos de la norma, que hagamos todo conforme al modelo. Rindamos la voluntad. Hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia ya no se tiene que hacer nuestra voluntad. Por eso la oración que dejó el Señor en el Padre Nuestro es: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es tan importante que lo entendamos. Saúl fue quitado como rey por presentar sacrificios fuera de la norma. Mire qué interesante. Váyase conmigo a 2 de Samuel 11:2. Seguimos avanzando un poquito. Fuera de norma. 2 de Samuel 11:2, la versión traducción del lenguaje actual. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto, vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Verso 3. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Mire qué interesante ahora, ¿verdad? Vamos de rey a rey, ¿verdad? Si pudiéramos ir poniendo personajes, ¿verdad? Aquí pudiéramos ir poniendo a Nimrod con la torre de Babel. Pudiéramos poner a Aarón con el becerro de oro. Pudiéramos poner a Saúl con este altar. Pero ahora vamos a ver el cuarto punto. Pecado de David. Este pecado, obviamente todos los pecados están fuera de norma, pues, ¿verdad? Pero solo sopórteme aquí, pecado de David. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este pecado? Porque es un rey. Y dice que ese tiempo era el tiempo en que los reyes salen a la batalla. Pero David se quedó holgazaneando en el palacio. Y entonces él, mire qué interesante esto. Yo le puse cuál fue el fuera de norma del rey David. Propios deseos. A él no le interesó que los guerreros andaban peleando la batalla. A David no le interesó si iban a ganar o necesitaban apoyo. A él no le interesó eso. David dijo: voy a satisfacer mis deseos. Y entonces se levantó tarde David. Mire, por eso el ocio es complicado. A nuestra juventud tenemos que enseñarle a poder dominar el ocio. Dominar el ocio. Y entonces vio que esta mujer estaba muy hermosa. Mire, él la vio, él la deseó. Pero debemos de aprender, y lo vamos a poner acá, dominar el ocio. Que no sea nosotros, hermanos, dominados por el ocio, sino que nosotros lo dominemos, que no nos domine el ocio. Cuando David está sin hacer nada, sin leer la Biblia, no tiene ganas de ir a la iglesia, entonces empezaron a salir sus propios deseos y vio a una mujer hermosa. Pero lo que me llamó la atención es que David mandó a preguntar. Mire que David dice: averigüeme quién es esa muchacha. Y cuando volvió el sirviente le dijo: esa mujer se llama Betsabé y está
casada. Está casada. Mire, desde ese momento, hermano, ya David había cometido un pecado, el pecado de lujuria. Ese pecado ya estaba. La lujuria es el deseo excesivo. Ya había pecado. Pero mire, hermano, ese pecado lo llevó a otra cosa. Y eso lo llevó y lo arrastró y lo llevó a otra cosa. O sea, yo lo que le quiero dejar es que cuando nosotros nos salimos de la norma, el resultado es catastrófico, cada vez es peor y nos vamos degradando más. Yo les compartí el domingo a los hermanos cómo es la caída de un desleal. Un desleal no cae de la noche a la mañana, sino que va degradándose, de grada en grada hasta que llega la división. Pero también existe el ascenso de un leal, cuando comienza por el perdón, cuando es redimido, cuando es justificado, cuando es santificado, consagrado para llegar a la glorificación. Hay un ascenso. Entonces David, hermano, en vez de subir, aquí empezó a caer. Obviamente usted va a entender un poquito por qué hay algunos salmos que David empieza a pedir perdón y empieza David, hermano, a pedir la misericordia del Señor, porque él cometió pecados fuera de norma. Mientras más grande es el desastre, menos aceptamos la culpa. Oiga esto, entre más grande es el desastre, menos aceptamos la culpa. La mejor solución, por eso la medicina se la estoy dejando, la mejor solución es detener el pecado antes de que comience. David aquí tenía una oportunidad. Cuando el sirviente le dijo, es Betsabé y está casada, ahí David se hubiera detenido, no hubiera seguido pecando. Pero se salió de la norma, se salió y siguió pecando. Y dice que la mandó a llamar y pecó con ella, adulteró con ella. Otro pecado, ya no solo la lujuria, pecó con ella, mintió y traicionó porque dice que era esposa de Urías Eteo y mandó a Urías Eteo al frente para que lo mataran, hermano, porque quería encubrir su pecado. Hermano, mire qué terrible esto. Nosotros no tenemos que encubrir los pecados. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, perdóneme, yo estoy al medio del tema. Estoy tratando de ministrar esto. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que los encubre no prospera. Mire lo que le pasó a David. Entre más grande era el desastre, menos aceptaba la culpa. En cuanto más se embarraba, hermano, por decirlo de alguna forma, en lo que más se embarraba del pecado, en lo que más se embarraba de la suciedad, hermano, más se hundía. Yo lo que quiero trasladarte es lo que Dios te está diciendo hoy, hermano. Si estás en pecado, apártate de ese pecado, confiésalo para que alcances misericordia. Dios lo que quiere es que tú hagas las cosas conforme al modelo. No hagas las cosas fuera de la norma, sino conforme al modelo. Mire, todavía me faltan algunos 3 acá que mostrarle, pero tal vez otro tema que podemos sacar aquí de este pecado de David es que, mire lo que pasó. Como él permitió caer hondo, David permitió caer hondo en lo más profundo del pecado. Entonces David abandonó el propósito cuando se quedó en el palacio y no fue al campo de batalla. 2, cuando centró sus pensamientos en sus deseos. No centró sus pensamientos. Imagínense, hermano, él era el rey, él tenía acceso a los rollos bíblicos. No, como no dominó el ocio, David centró sus propios deseos. Número 3, la tentación llegó y la tentación va a llegar a todos, pero la examinó y en vez de alejarse, la tomó. Y llegó al punto 4. ¿Cuál sería el punto 4? Pecó deliberadamente, con conocimiento, con alevosía y ventaja, dirían los abogados, ¿verdad? Y el punto 5 sería que él trató de cubrir su pecado con traición. O sea que los traicioneros, hermano, miren lo que hacen los traicioneros. Cubren su pecado echándole la culpa a otro. Eso es lo que hace el traicionero. David lo hizo. Culpó a otro de la muerte de Urías Eteo. Llegó al punto 6 porque dice cometió asesinato. Aunque no fue él el que lo mató directamente, pero él fue
el que le dio la orden. Su pecado fue expuesto y su pecado fue castigado. El verso 7, o sería el punto 7, perdón. Las consecuencias de su pecado no solamente lo afectaron a él, sino que afectó también a otros. Mire qué terrible, solo este punto 4, hermano, cuántas cosas le podemos extraer cuando se hacen las cosas fuera de norma. Siendo rey David, hermanos, es que no estamos hablando de un pecador cualquiera, estamos hablando de un hijo de Dios, de un ungido, del dulce cantor de Israel. Cuando las cosas las hacemos fuera de la norma, hermano, cometemos malas decisiones. Malas decisiones. Y entre más caemos en el pecado, menos aceptamos la culpa. Yo quiero decirte hoy, hermano, ¿no será que Dios te está hablando que estás a tiempo? Todavía estás a tiempo de regresar y decirle, Señor, perdóname, pero no quiero caer en lo más hondo de mi pecado. Quiero avanzar un poquito más. Quiero ir a Proverbios capítulo 9, verso 1, Reina Valera 60. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Verso 2. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Verso 3. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Mire, voy a tratar de ver el fuera de norma. Yo quiero que tal vez me ponga atención en este punto, porque hay muchos ángulos que podemos aplicar Proverbios capítulo 9. Pero quiero aplicar el ángulo de fuera de norma. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que me llamó la atención. Que aquí lo que pasó fue una estimulación de sentidos. Estimular, le puse yo a este punto, estimular sentidos. ¿Por qué? Porque está fuera de norma. ¿Qué es lo que puedo ver aquí? Olvídese ahorita de que estamos hablando de la sabiduría como una entidad del reino de la luz. No, estoy tratando de enfocarlo a una sabiduría fuera de norma, a una sabiduría fuera de norma. En la Biblia encontramos 4 sabidurías según Santiago. Hay una sabiduría divina que viene del Padre de las luces. Esa sabiduría es la que queremos todos. Pero a veces nosotros nos salimos de la norma, fuera de norma. Y dice la Biblia que hay una sabiduría natural, una sabiduría animal, ¿verdad? Y la sabiduría diabólica. Mire qué terrible. Entonces hay 4 tipos de sabiduría. Yo quiero enfocarme un poquito a este capítulo 9 de Proverbios, porque aquí está hablando, este capítulo 9 está hablando de la insensatez. Déjeme pensarlo así, porque está hablando específicamente de la insensatez de una entidad llamada sabiduría. Voy a ver ese ángulo. Recuerde que es como un diamante donde yo puedo ver varios ángulos. Entonces déjeme ver ese ángulo. La insensatez de una entidad llamada sabiduría que cayó, que pecó. ¿Y por qué lo veo así? Permítame explicarle por qué lo veo así. Porque aquí le subrayé algunas cositas. La sabiduría edificó, 1, su casa. 2, labró sus 7 columnas. 3, mató sus víctimas. Mire usted, 1, 2, 3, 4, mezcló su vino. 5, puso su mesa. Y 6, sus criadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cositas que están en estos 2 versículos, perdón, en estos 3 versículos. Su casa, sus columnas, sus víctimas, su vino, su mesa, sus criados. O sea, era lo de ella. ¿Y dónde está su esposo? ¿Dónde está el esposo de la sabiduría ahí? Mire, cuando yo estaba leyendo esto, y como estoy con los anteojos de la enseñanza ahorita, solo permítame acá, estoy con los anteojos de la enseñanza, tal vez ahí póngale postulado, en lo que estamos hablando ahorita, póngale postulado, lo vamos a ver así, es una ponencia, apúntemelo a mi cuenta. ¿Qué es lo que veo aquí? Esta sabiduría se salió de la norma, fuera de la norma, es que eso es lo que estoy tratando de mostrarle. Y como se salió de la norma, empezó a estimular sus sentidos. Ya no dijo, es nuestra casa. Mire que ya no dijo así.
voy a edificar nuestra casa. Mire que no dijo así. Más adelante entendemos en Proverbios, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa. Pero está hablando de un matrimonio. Pero aquí ella solita, y el marido, ¿dónde está? Su casa, sus columnas. Mire que todo lo hizo, lo personificó. Ahora, mire. Vino a mi memoria una historia que le encontramos en el libro de Esther. Dice la Biblia que el rey de ese imperio, de esa historia, hizo un banquete. Y entonces él llamó a todos los reyes, invitó, hizo una gran fiesta. Pero Vasti, la reina Vasti. Y cuando yo veo esto aquí, hermano, veo calcada a la reina Vasti aquí. Porque dijo Vasti, yo no voy a participar de esa fiesta del rey. O sea, ella empezó a irrespetar a su autoridad. Vasti dijo, no, mire lo que dijo Vasti, basta. Ya no voy a participar de la fiesta del rey, del banquete del rey. Entonces me voy a hacer mi casa, me voy a labrar mis columnas, voy a tener mis propias víctimas, voy a tener mi propio vino, voy a poner mi propia mesa y voy a tener mis propios sirvientes. Eso es lo que estoy viendo, por eso le digo que me permita por la enseñanza fuera de la norma. Entonces, esta entidad, porque no estoy hablando de una sabiduría divina, estoy hablando de una sabiduría, perdóneme, caída. Una entidad, hermano, que tal vez no era una sabiduría de los cielos, sino que una sabiduría de las tinieblas. Y dijo, no, yo voy a hacer mi propio imperio, yo voy a hacer mi propio reino, voy a empezar a estimular lo que yo siento. Voy a agradarme yo, voy a hacer mis sentidos a lo que yo quiero hacer. Entonces quiere decir que la inteligencia que recibimos del Señor, la inteligencia divina, porque la sabiduría conlleva inteligencia, conlleva conocimiento. Mire qué interesante. La sabiduría, hermano, es tener esa capacidad de procesar los datos. Pero la inteligencia divina apela primero a la mente. La inteligencia divina primero apela a la mente. La insensatez, una sabiduría con insensatez, estimula los sentidos para errar. ¿Y qué es lo que debemos de hacer entonces? Pedir sabiduría a Dios. Porque la Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría divina nos va a ayudar para desenvolvernos en la tierra. La sabiduría divina nos va a ayudar para el colegio, nos va a ayudar para la universidad, nos va a ayudar para el trabajo y nos va a ayudar para desarrollarnos en el ministerio de la iglesia. Esto que le estoy mostrando aquí es una rebelión, porque se salió de la norma. Entonces aquí lo que debemos de hacer es pedir la inteligencia de los cielos, rendir nuestros sentidos. Así como Saúl, lo que tenía que hacer Saúl era rendir la voluntad. Lo que tenía que hacer David era dominar el ocio. ¿Y qué es lo que tenía que hacer la sabiduría? Hermano, como estamos hablando del medicamento, porque en la Torre de Babel el medicamento era glorificar a Dios. El becerro de oro era no aplicar lo que yo siento, sino la cultura divina. Y la sabiduría. Voy a entrar a ese punto que siempre me llevan los temas a eso, fíjese. Obediencia. Obediencia. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer la sabiduría? Entregar obediencia. Hermano, es que no sé por qué siempre caemos en estos puntos, ¿verdad? Pero fíjese usted, como estamos comparando este capítulo 9 de Proverbios con la reina Vasti, dice que el rey la mandó a llamar a Vasti. Y Vasti dijo, yo no voy a ir. Desobediente. Fuera de la norma. Porque no hizo caso. Y entonces los otros hombres que estaban ahí con el rey le dijeron, ¿sabes qué, rey? Si tú te dejas mandar por esa mujer, todas van a seguir el ejemplo y todas nos van a faltar el respeto. Así que haz un decreto. Y entonces usted conoce la historia, váyase a su casita y lea el libro de Esther para que entendamos mejor lo que le estoy tratando de trasladar. Como le dije, es una ponencia, es un postulado, una sabiduría que se sale de la norma. Debe de entregar obediencia. Aquel dice que aunque calla, aquel que es, dice la Biblia que es aunque sea necio, pero si calla es tomado como sabio.
Es mejor no ser apresurado para decir las cosas, porque a veces nos invade la desobediencia. Voy a ir avanzando porque el tiempo también me está avanzando. Estamos hablando de las cosas fuera de norma. Mateo 7:26, nueva traducción viviente. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece, mire que caemos otra vez en eso, ¿verdad? El que no la obedece es un necio. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia, perdóneme. Como la persona que construye su casa sobre la arena, verso 27. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Estoy en el punto 6. Entonces, yo creo que me pueden venir a ayudar con un piano, por favor. Voy a entrar con esto. Casa en la arena. Casa en la arena. Fuera de norma. Yo le decía a los hermanos en una de las prédicas, hablamos de esto, ¿verdad? Que hasta hay un corito que lo cantamos en la escuela bíblica, ¿verdad? Este hombre tuvo un pésimo fundamento. Tomó malas decisiones. Y yo creo que aquí los arquitectos o los ingenieros civiles, ¿verdad?, me van a dar la razón. Fuera de la norma. Construyó fuera de la norma. Mire el hombre necio, el hombre insensato, le vamos a decir, hombre, es que esa palabra necio es muy fuerte, ¿verdad? Pero quiere decir que hay uno que dice, no, yo voy a hacer mi casa donde yo quiera, yo no la voy a hacer donde dicen ustedes porque yo la quiero cerca de la playa. Y la voy a hacer ahí en la arena y voy a construirla. Mire, todo el esfuerzo que hizo ese hombre. Imagínese usted que haya puesto piso de mármol, que haya levantado las paredes hermosas, repellado, haya colgado las mejores lámparas bañadas en oro, hermano, como un castillo aquella casa, hermosa. Pero el fundamento no servía. El fundamento lo hizo fuera de norma. Usted que está ahí conmigo en casita, ponga ahí, fundamento hecho fuera de norma. Pésimo. Dice que vino la lluvia, hermano, y era lógico lo que iba a pasar. Se llevó la casa. Todo lo que se construye fuera de norma, hermano, se echa a perder. Ahora, ¿qué es lo que hizo el otro hombre? Porque recuerda que esta es una historia donde habla. El Señor siempre ponía el medicamento, hermano. Ponía al hombre insensato y al hombre prudente. Entonces el hombre prudente construyó su casa dentro conforme al modelo, fuera de los pensamientos humanos. Construyó la casa conforme al modelo. Construyó su casa en la roca, dice la Biblia. Y aquel hombre que construyó la casa en la roca hizo todo lo que el hombre imprudente también hizo, pero la diferencia es que su fundamento fue distinto. Construyó la casa sobre la roca y pudo haberle puesto lo que quiso y siempre los azotó la lluvia. Como una persona que construye su casa sobre la arena, Dios nos compara cuando estamos fuera de la norma. Yo le digo a los hermanos, si es que tenemos la Biblia que nos dice cómo debemos de hacer las cosas, ¿por qué vamos a inventar el agua caliente? Si ya está inventada. ¿Por qué le vamos a inventar el agujero a la dona? Si ya se lo inventaron. Mire qué interesante. ¿Cuál sería el medicamento? Obviamente ahí está la medicina, construir la casa sobre la roca. Muchas personas enfrentan la amenaza de la destrucción no por terquedad, sino por falta de reflexión espiritual. A veces decimos es que es muy terco y por eso le pasa. Sí, pero no lo tildemos que por la terquedad, es porque no reflexionan espiritualmente. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cuál sería mi medicamento para esto? Como estamos poniéndole medicamento. Yo ya sé que usted dice, bueno, construir la casa sobre la roca. Sí, sí. Pero déjeme ponerle un poquito más aquí. Reflexión. Ya te han dicho qué es lo que tienes que hacer y por qué no lo haces. Una reflexión espiritual. Una reflexión espiritual. Hermano, perdóneme.
Si a usted yo le caigo mal, si usted dice, no, yo no quiero un pastor gordo, yo quiero uno delgado, está bien, no se preocupe. Pero le voy a regalar algo. Si pudiera escucharme esto, reflexione espiritualmente. Haga una reflexión, autoexamínese. Porque cuando hacemos las cosas fuera de norma, los afectados somos nosotros, hermano. Los que pagamos los platos rotos somos nosotros mismos. Yo le invito hoy, yo también estoy haciendo una reflexión espiritual con esto. A mí me ha tocado tomar decisiones con la gente de la iglesia, con hermanos. Cuando me toca corregir y yo me voy primero y digo, Señor, ayúdame. Y todo lo que hago está en la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia que tengo que hacerlo? Pues ahí está. ¿Para qué nos hacemos tarugos? Dijo la chimoltrufia, si ahí está. La Biblia es nuestro mejor tesoro. La Biblia es nuestra norma, nuestro reglamento, nuestro mandato. ¿Por qué lo hacemos fuera de norma entonces? Fuera de norma, logros equivocados. Fuera de norma, adoración errónea. Fuera de norma, sacrificio ilegal. Fuera de norma, propios deseos. Fuera de norma, estimulo mis sentidos. Fuera de norma, pésimo fundamento. Yo no he terminado, pero déjeme finalizar, hombre. Que el Señor nos dé fuerza. Termino. Apocalipsis 11:2. Le dije que de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 11:2, Nueva Biblia Latinohispana. Pero excluye el patio, que es el atrio, que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y estas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Aquí ya nos metimos a la escatología, hermano. Y aquí ya sería, bueno, aquí hay otro tema, y obviamente ya lo hemos desarrollado. Hemos hablado del tercer templo en otros temas escatológicos. Ahí se lo recomiendo para que usted lo vaya a ver. En otros temas lo tenemos. ¿Por qué le puse que este tercer templo está fuera de norma? Ya le voy a explicar un poquito. Solo sopórteme. No me tire tomates todavía. ¿Por qué puse tercer templo? Porque este tercer templo, según Apocalipsis, es una iniciativa del mal. Es una iniciativa diabólica que viene de las tinieblas. Ahora, el primer templo, no va a encontrar usted en la Biblia, este es el primer templo, este es el segundo, este es el tercero, no lo va a encontrar en la Biblia. Pero sí vamos a encontrar datos interesantes. El primer templo es el de Salomón, cuando Salomón edificó el templo. El segundo templo es el de Zorobabel. Se le llama así porque Esdras, Nehemías restauraron el santuario porque hubo ruinas en el tiempo pasado, y entonces quedó ese templo, el segundo templo. Incluso cuando Cristo vino hace 2000 años, el que estaba de pie, el templo que estaba de pie era el templo de Zorobabel, era el segundo templo. Cuando los discípulos le dijeron, Cristo, mira estos edificios, mira cómo está esto, entonces quisieron impresionar al Señor y le dice, yo les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo, el segundo templo, el templo de Zorobabel, fue destruido. ¿Por qué le estoy poniendo ahora que fuera de norma el tercer templo? Porque la Biblia nos enseña que entonces el primer templo, el de Salomón, fue hecho por el deseo del Padre. Es el del Padre. El segundo templo, porque Cristo lo vio. Cuando Cristo anduvo en la tierra, Él lo vio, Él lo presenció y estuvo ahí. Incluso hemos desarrollado con los discipuladores que echó fuera los compradores, echó fuera los vendedores y echó fuera los cambistas. Por eso a ese se le llama el templo del Hijo, que es el de Zorobabel. Pero el tercer templo es el del Espíritu Santo. Mire lo lindo de esto. Ahora, pero pastor, usted lo puso fuera de norma, sí, pero el tercer templo de Israel. Porque nosotros que somos la iglesia, usted que tiene el Espíritu Santo adentro, usted es el tercer templo. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Estamos dentro de la norma, estamos conforme al modelo, porque la Biblia dice que conforme a lo que Cristo pagó el precio por nosotros, vamos a llegar a ser semejantes hasta tener la altura de Cristo.
Entonces estamos conforme al modelo. Somos el verdadero tercer templo. Pero este que nos habla Apocalipsis es un tercer templo que está fuera de norma. Los israelitas no lo han construido todavía, pero la Biblia nos enseña que lo van a construir. Entonces encontramos muchos textos que nos dicen que ese templo Dios no está ahí. Ya Dios no habita en templos hechos de mano. Es un templo que lo va a hacer el anticristo, fuera de norma, con iniciativa del mal. No es con una iniciativa del cielo, sino con una iniciativa de las tinieblas. Y estoy terminando, porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Por tanto, debemos permanecer en pureza y consagración. Permanecer en pureza. Entonces, como le estoy poniendo los medicamentos, aquí, hermano, es permanecer puros. Permanecer, yo creo que usted está conmigo, ¿verdad? Permanecer es estar ahí. Permanecer en pureza. Hermano, no dejes que la tecnología te haga impuro. No dejes que las culturas te hagan impuro. Tampoco una doctrina divina te va a ministrar impureza. No, lo contrario, la doctrina te va a purificar. Te va a decir y te va a señalar las cosas que están incorrectas para corregirlas. Quiero finalizar. Hay otras cosas que tengo que decirles, pero quiero ministrar, quiero finalizar. Y como usted ya me conoce, siempre hacemos un resumen. Entonces hagamos el resumen de fuera de norma. Algunas cositas que pudimos encontrar. Número 1, la Torre de Babel. ¿Por qué fuera de norma? Porque no le agradaba a Dios. Y lo primero que pudimos encontrar es que si pudiéramos un personaje aquí sería Nimrod. Este personaje se vanagloriaba con sus logros. Incluso le trasladó eso a toda la gente de ese entonces. Hablaban un solo idioma, pero sus logros eran equivocados. ¿Cómo corregimos esta fuera de norma? Con glorificar a Dios. Sencillo. Número 2, vemos otra fuera de norma, el becerro. Y si pudiéramos personificarlo, ahí sería Aarón. Es el personaje. ¿Por qué? Porque Aarón fue el que hizo el becerro. Se dejó influenciar por el pueblo y la adoración fue errónea. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces para corregir el becerro de oro? La cultura divina. No apliquemos las culturas humanas ni nacionales, porque eso nos van a llevar a una adoración errónea. Tenemos que corregirlo con la cultura divina. Número 3, seguimos con otra fuera de norma. Este es el altar de Saúl. Obviamente el personaje ahí es Saúl. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Un sacrificio ilegal. ¿Por qué? Porque él quiso hacer lo que se le antojó hacer. ¿Cuál es la cura aquí? Rendir la voluntad. Que no hagamos lo que nosotros pensamos hacer. Que hagamos lo que nos dice, lo que nos dicta el ministro, el sacerdote, porque ese es el maestresala. Dios lo está usando. Rindamos nuestra voluntad. Número 4, el pecado de David. Obviamente el personaje, el rey David. Él hizo sus propios deseos. Vio a aquella mujer por no salir a la guerra, por, hermano, alimentar su ocio. Incluso, hermano, fue pecando. Lo primero que le entró fue lujuria, después mintió, adulteró, asesinó. Hermano, se involucró. Entre más entraba en pecado, menos echaba la culpa. Debemos de aprender de este punto, hermano, de dominar el ocio. Por ahí puede entrar una pequeña zorra que va a ser un gran desastre. Mejor a tiempo, si estamos en un camino, hermano, degradante, estamos a tiempo. Dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Número 5, la sabiduría, una entidad. Si pudiéramos personificar esta entidad, una sabiduría insensata. Eso es lo que estoy tratando de mostrarle aquí. ¿Qué es lo que hizo esta sabiduría fuera de norma? Estimuló sus sentidos. Solo digo, mi casa, mi mesa, y se olvidó de su esposo. Y tratamos de concatenarlo con la historia de la reina Basti en el libro de Esther.
Porque nos está hablando que cómo lo corregimos. ¿Cómo corregimos esto? Porque tengo que entregar la obediencia. No ser desobediente, sino que entregar la obediencia. Número 6, vimos la casa en la arena. Si lo personificamos, hombre imprudente. ¿Por qué estamos hablando de que esto está fuera de la norma? Porque él la construyó en la arena. Y tal vez pudo haber hecho muy linda la casa, como un castillo. Pero como la hizo fuera de norma, al venir los problemas, las tribulaciones, las angustias, la casa se vino abajo. Pésimo fundamento, pésimo fundamento. ¿Y qué es lo que debemos de aprender de este hombre insensato? Tal vez de aquel hombre sensato, el prudente, el que sí construyó la casa sobre la roca. A ese no le pasó nada. Aunque vino el problema, la tempestad, no le pasó nada. Debemos de hacer una reflexión espiritual de cómo está nuestra vida, de lo que nos está pasando, de lo que nos está aconteciendo. Si te está pasando el río, si estás atravesando dificultad, reflexiona. Reflexiona si es en realidad el proceso de Dios en tu vida. O reflexiona si lo que estás recibiendo es un castigo por tu desobediencia. Debemos de reflexionar. Ese punto 6 nos debe de interesar, porque yo debo de hacerme un autoexamen, de pensar si estoy fuera de la norma o estoy conforme al modelo. Número 7, tal vez escatológicamente lo vimos, ¿verdad? El tercer templo. Si lo personificamos, ahí es el anticristo, porque él es el que manda a hacer este templo, hermano, y ayuda a Israel para que lo hagan, porque es una iniciativa del mal. Y mire lo terrible, mire lo terrible. Empieza, hermano, a haber un montón de situaciones complicadas ahí. Las naciones, hermano, invaden el templo. Se hace una adoración también con las naciones y hay un desastre. Pero es el tiempo tribulacionario. La iglesia ya no está, porque esto está fuera de la norma. Y una de las cosas que le decía es que nosotros somos el verdadero tercer templo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Este tercer templo está fuera de norma, pero nosotros no. Nosotros estamos conforme al modelo, porque cuando suene la trompeta del arpazo, nos vamos con el Señor. Solamente debemos de permanecer en pureza. Amén y amén. Vamos a orar, hermano. Quisiera orar y ministrar esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias este día, Señor, que nos has permitido llevar esta palabra, Señor, tal vez antes de tiempo, a tiempo o fuera de tiempo. Te pedimos que la ministre, Señor, conforme a la necesidad que tengamos, los que están ahí en casa, los que están a través de la radio, la televisión o las redes, conforme a la necesidad que se tenga. Te pedimos, Señor, que nos ministres. Ayúdanos a estar conforme al modelo, que no vayamos a hacer las cosas fuera de norma, que estemos siempre alineados contigo, Señor, y que toda decisión que tengamos que tomar sea conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Quédate con nosotros y ayúdanos en todo nuestro caminar. Oramos, Señor, por los servidores de la iglesia, por cada equipo de servicio del ministerio. Oramos, Señor, por los diezmos, las ofrendas, las aportaciones. Oramos por aquellos que no han entregado su vida a Cristo para que pronto vengan a tus pies. Y oramos por también aquellos que alguna vez estuvieron pero andan fuera del camino. Que tú con lazos de amor los traigas de nuevo, Señor, porque el pastor su vida por las ovejas. Te damos gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. De mi parte, mi hermano, deseo que Dios te bendiga poderosamente. Una generación que una generación